Bienvenidos a nuestro tercer video sobre la conformación de la identidad en el periodo virreinal, que es además el tercer y último video introductorio de este curso, que estará dedicada a la segunda y última parte de la lectura del texto Cultura Criolla y Patria Americana, el cual habíamos dejado inconcluso y nos habíamos quedado con las reflexiones del escritor Jacques Laffay, las cuales retomamos. Otra construcción de lo maravilloso americano que define la primera etapa de este periodo es la contenida en la obra del primer evangelista de Guadalupe, como llaman de la Maza y Laffay al presbítero Miguel Sánchez, quien publica en 1648 su Imagen de la Virgen María en México, obra que ayuda a difundir un culto originariamente dirigido a los indígenas, la devoción por Nuestra Señora de Guadalupe ante los criollos. Miguel Sánchez recupera de Bernardo de Balbuena, aunque sin su talento lírico, la imagen de un escenario paradisíaco que servirá de marco para la figura de la Virgen María, que vino a manifestarse y se quedó a habitar estas tierras. En pocas palabras, que se convirtió en mexicana. Esta obra, que tiene como base la temprana relación de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, escritas por el indígena Antonio Valeriano en el Nican Mopohua, se convierte, además, en el instrumento de Dios para lavar de estas tierras cualquier rastro de idolatría y vencer el pecado. Discurso de ecos contrarreformistas, pero expresado a partir de la realidad particular novohispana y por tanto integrado de manera coherente con la construcción del imaginario criollo. México es el Edén y la Virgen María es Indiana. El símbolo de la Virgen de Guadalupe se convertirá poco a poco, a partir de Miguel Sánchez, en el elemento unificador más efectivo para la abigarrada mezcla de naciones que era la sociedad novohispana. El momento maduro de esos 100 años que Laffay identifica como el de consolidación de la conciencia criolla tendrá lugar en la última etapa del siglo XVII, y su personificación más acabada en la figura de Carlos de Sigüenza y Góngora, una de las voces que dio cuenta a través de escritos del sentimiento y la conciencia criollas, en la que se exaltaba la grandeza tanto de la geografía como de la religiosidad y demás manifestaciones culturales surgidas en el suelo americano. El periodo de la historia novohispana en que Góngora vive señala un hito dentro de la construcción de la identidad impulsada por el criollismo. El papel de Góngora en la construcción de este escenario transcultural no fue para nada menor. De su pluma nace formalmente la noción de la preeminencia mexicana, que se convertirá en una de las ideas rectoras de la fe religioso-patriótica del siglo XVIII. A Góngora se deberá el hecho de incorporar al imaginario criollo el último de sus grandes componentes unificadores, la exaltación del pasado indígena de la Nueva España. A Sor Juana Inés de la Cruz le cabe el otro lugar de honor como representante de las letras criollas que lograron a través de su pluma expresar un pensamiento unificador, donde la idea de la patria en su sentido más amplio es posible de ser hallada. Sus obras poéticas y teatrales se nutren de elementos de la cultura popular imperante en las castas, e incluso hacen uso de la lengua náhuatl, reivindicando así la lengua mexicana y dotándole de una categoría tal que es digna de ser llevada a la letra impresa. Esta idea de patria se verá exacerbada en el siglo XVIII, centuria que representó para la Nueva España la absoluta afirmación de su calidad hegemónica entre los dominios hispanos de ultramar. Laffay señala el periodo de los años 1730 a 1759 como el momento de mayor exaltación de la sociedad criolla
durante el periodo del virreinato y el de su emancipación espiritual. Las circunstancias imperantes serán más que favorables para lograr en la sociedad una conciencia de integración, así como un orgullo arraigado por lo propio y lo local. Esto se hará patente de manera elocuente en casi todos los aspectos de la vida, especialmente de la urbana, en cuyo contexto la élite novohispana parecía regodearse, quedando como testimonio de ello los escritos, las obras artísticas, la gastronomía y, por supuesto, la arquitectura y el urbanismo. Los jesuitas Francisco Javier Alegre y Clavijero y otros como Viera, Alzate y León y Gama en el siglo XVIII fueron clave para la difusión de este sentimiento de nacionalismo incipiente que buscaba reivindicar el valor de lo americano, de lo novohispano o más aún de lo mexicano, en este caso frente al menosprecio europeo. Uno de los autores de este momento histórico novohispano es Juan de Viera, criollo nacido en Puebla hacia 1715-1720, en quien se hace patente este fenómeno de apología de lo propio en que se deriva la conciencia criolla del siglo XVIII. En el análisis que hace Rogelio Jiménez Marcé de la breve, compendiosa narración de la Ciudad de México, corte y cabeza de toda la América septentrional, escrito en 1777, en dicho texto, Jiménez Marcé señala que Viera no se limitó a describir la capital del virreinato y sus alrededores, sino que buscó darle un sentido ideológico a su obra para justificar la causa criolla. La intención última del sacerdote Viera era demostrar que la Ciudad de México tenía la capacidad de convertirse en la cabeza del reino americano. Para lograr su objetivo, el padre Viera echó mano de la riqueza de un discurso inscrito dentro de la tradición retórica del barroco, que representa el movimiento, el dinamismo y la libertad de expresión formal que encuentra tanto en el halago como en las apariencias su elemento de sostén. Se puede entender el barroco como una exaltación a los sentidos y como una representación teatral, un mundo de apariencias, una gran fiesta en la que cada individuo desempeñaba un papel. De acuerdo a Jiménez Marcé, el fin perseguido por la escritura como por la arquitectura en el barroco deriva en una búsqueda de demostración y apología de lo propio, razón por lo cual el barroquismo se constituyó en un medio natural, un feliz vehículo y a su vez una creación cultural que sirvió para manifestar en todo su esplendor el orgullo identitario y la conciencia criolla en esa centuria de particular bonanza para las élites novohispanas. Viera acudió para ello a las fuentes de la cultura grecolatina, la patrística y las sagradas escrituras, y comparó a la Ciudad de México, a la sazón la más grande metrópolis del continente, con Roma, Jerusalén, Atenas, Troya, Tebas, Memphis, igualándolas e incluso superándolas algunas de ellas, fundando este panegírico de la capital novohispana en su magnífico entorno lacustre, sus señoriales construcciones, la proliferación de mercancías procedentes de toda el orbe, la riqueza de su comercio, la muchedumbre de gente que llenaba sus plazas y sus templos, el genio de sus pintores, músicos, arquitectos y científicos, la mitificación de su pasado indígena, representado por la grandiosidad del antiguo Tenochtitlan, y ante todo, el mayor portento con el que contaba la capital, la Virgen de Guadalupe, lo que mostraba que era una población elegida por Dios para maravillar al mundo y para salvaguardar de manera especial a América. De acuerdo a Ramón Vargas Salguero, este fenómeno podría equipararse con una ilustración mexicana que estableció un pensamiento que fundó las bases de la cultura nacional y cuyas tentativas serían retomadas en el siglo XIX
para construir un imaginario común para el nuevo Estado-Nación. Si el surgimiento de una conciencia de identidad criolla puede considerarse como el fenómeno cultural que definió la cultura novohispana, una consideración similar merece el espíritu barroco, a través del cual esta identidad con la patria americana pudo lograr su más acabada manifestación. Marta Fernández, la investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, señala: el criollismo llegó a su desenlace en la época barroca, precisamente cuando la búsqueda de nuevas soluciones deja de serlo y se llega a la afirmación de una personalidad. Pero no se crea que esto ocurrió hasta el siglo XVIII, el de la Ilustración, sino desde el propio siglo XVII. O'Gorman incluso habla, y con razón, de plena madurez criolla en la segunda mitad del siglo XVII. No es de extrañarse que este sea precisamente el momento de consolidación del fenómeno del guadalupanismo, el cual es el signo inequívoco y quizá más persuasivo de este proceso de criollización de la sociedad novohispana, que es el núcleo determinante de la conformación de la identidad mexicana. Con esto concluimos nuestra lectura. Empezaremos nuestro programa ya con los primeros videos de los textos que ya les referí a partir de este sábado. Espero que disfruten este y los siguientes videos. Buenas noches.